En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abad Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional, glorificándose el nombre de nuestro Señor Jesucristo, clamando Abad, bendito y alabado, reconociendo que Jesucristo es el Rey del universo, y unidos a la iglesia, a las comunidades cristianas que reconocen a Jesús como Señor y Salvador, entonando cánticos de alabanza. En este momento, en el nombre de Jesús, te invito a que juntos invoquemos la presencia viva del Espíritu Santo de Dios, que reconozcamos que con nuestra propia fuerza no podemos continuar ni hacer las cosas que el Señor nos ha encomendado. Sin embargo, quiero recordarte las palabras de Jesús a través del evangelista San Juan, capítulo 1, verso 38 y siguiente. El Señor no nos ha dejado huérfanos y podemos invocar la presencia del Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios, ven. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino. Ven, Espíritu de amor. Ven, dulce huésped del alma. Ven a nosotros, Espíritu Santo. Ven y revolotéate, Santo Espíritu. Ven, Espíritu de Dios. Llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, y llena a cada familia conectada a estas plataformas y a través de los diferentes medios de comunicación. Ven, Espíritu Santo, a inundar tu presencia en nosotros, quitando de nosotros todo aquello que nos impide ver la gloria de Dios. Ven, Santo Espíritu, y glorifica tu nombre en este momento. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Empieza a tocar, Señor. Toca los corazones. Reaviva el don de la fe, para que cada persona, cada hermano y hermana que nos escucha en el nombre de Jesús, se levante de toda prueba, de toda dificultad, y reconozca el señorío de Jesucristo, para la gloria de Dios. Adorado sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque estás aleteando y estás tocando los corazones. Bendito sea, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en su capítulo 10, en los versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino
y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le respondió: anda, haz tú lo mismo. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. Agradecemos al Señor por el poder que tiene su palabra y por esta maravilla de exhortación que nos hace el Evangelio de hoy. De una manera especial, hermanos y hermanas, Jesús nos presenta lo esencial del reino de Dios a través de esta Sagrada Escritura. Lo más importante, lo más relativo. Estamos delante de una obra maestra que Jesús nos dejó y que el evangelista San Lucas recoge como una propuesta de humanidad que se hunde en la tradición de las Sagradas Escrituras. Este relato, hermanos y hermanas, nos profundiza a nosotros a que nosotros hagamos una reflexión personal en cuál de estos personajes tú y yo nos encontramos. ¿Cuáles son esas características propias nuestras como seres humanos en las cuales nuestra cotidianidad, nuestro diario vivir nos refleja relacionado a nuestra vida de fe? Cabe destacar que el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti escribía dirigiéndose a San Francisco de Asís. Era una manera de cómo el Papa darnos unos consejos donde él destaca una manera diferente de vivir, eliminando las barreras de la geografía y del espacio. Allí declara el Papa que feliz a quien ame al otro, tanto a su hermano como al que está lejos, como aquel que no es parte de su familia. Es una invitación con palabras sencillas y gestos esenciales a vivir en fraternidad, haciendo alusión el Papa a este santo evangelio que hemos escuchado del evangelista San Lucas. Jesucristo destaca, hermanos y hermanas, de una manera esencial qué tú y yo tenemos que hacer para adquirir la vida eterna. Y cabe que tenemos que reconocer que este jurista, este maestro de la ley, se consideraba un biblista, un hombre sabio, un erudito dentro de los sabios en la religiosidad de los judíos. Y este quería poner a prueba a Jesús con esta pregunta: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y desde ya está mintiendo, hermanos y hermanas, porque nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nos explica San Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versos 5 y siguiente, que heredar el reino de Dios, esto es algo de manera gratuita, se obtiene por gracia, no por méritos. Nosotros recibimos esta gracia de Dios porque ya Cristo Jesús pagó nuestras culpas y nuestros delitos en la cruz del Calvario. El hecho de que nosotros alcancemos salvación no tiene nada que ver ni con nuestras obras, ni con lo mucho o poco que hagamos. Sin embargo, aclaro que por la gracia del Espíritu Santo se nos invita a vivir en santidad, a practicar la misericordia, a vivir los sacramentos, a permanecer en un estado de gracia. Porque llevando una vida de oración constante, lectura de la Biblia, confesión de fe de manera recurrente como cristianos y dando testimonios de que Cristo Jesús vive en nosotros, esto es parte del llamado de Dios en nuestras vidas. Ya esto va asumiendo un hombre o una mujer de Dios que tiene unos niveles de maduración en la fe. Esto es parte como vida de fe.
Pero sin embargo, quiero destacar la pregunta que le hace el maestro de la ley a Jesús: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Humanamente, tú no tienes que hacer nada, porque ya Cristo Jesús pagó el precio y nos otorga la filiación divina como hijos e hijas de Dios en el sacrificio de la cruz y por la gracia del bautismo en el Espíritu Santo que hemos recibido. Sin embargo, hermanos y hermanas, esta pregunta es porque los judíos se creían superiores a los demás clanes. Y es por esto que cuando Jesús le pregunta a él, hay una connotación en esta palabra. Y prestemos atención a esta pregunta. Jesús le responde con una contrapregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el maestro de la ley, muy sabio, responde, muy certera su respuesta: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ante esta respuesta que escucha Jesús por parte del maestro de la ley, es que este hombre queda puesto en vergüenza, pero para no sentirse avergonzado, vuelve y le pregunta a Jesús, como una manera de justificarse: ¿y quién es mi prójimo? Y es aquí donde entra Jesús con la parábola del buen samaritano. Y aquí podemos ver, hermanos, que para los judíos la palabra prójimo hace referencia a aquellos que son miembros de su propio clan, de su propia familia, aquellas personas que están próximas a ello. Sin embargo, Jesús en esta parábola me llama mucho la atención, que nos declara ciertas manifestaciones que diariamente nosotros observamos en nuestra vida cotidiana. Jesús relaciona que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y estando en el desierto se encuentra con unos bandidos que lo agolpean, lo maltratan y lo dejan como muerto. En la actualidad se continúa observando estas malas actitudes de los hombres de hoy, donde se ha perdido el amor y ya los hombres no tienen misericordia ni compasión con las demás personas. Sin embargo, Jesús continúa redactando en la parábola que pasa un sacerdote y un levita, que lo rodean, lo miran y siguen de largo. Y quiero aclararte aquí que tal vez muchos dirán, pero como un sacerdote, un hombre de Dios y un levita, ven a un hombre tirado en el piso lleno de sangre y no le hacen nada. Según la tradición judía, estaba totalmente prohibido que un hombre de Dios se contaminara al tocar un moribundo lleno de sangre. Esto para ellos era pecado y era algo impuro. Y según su ley, tanto el sacerdote como el levita no lo estaban haciendo mal, porque estos no querían contaminarse y iban a continuar con su camino. Y el sacerdote, de manera que se entiende que se dirigía al templo. Sin embargo, Jesús, como una tercera persona, presenta en esta parábola que también por el mismo lugar pasa un samaritano. Y que el samaritano lo mira y se detiene. Aquí quiero destacarte esta parte que me llama mucho la atención. El samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él. Y aquí quiero destacar la palabra viaje como un sustantivo. Nosotros somos peregrinos aquí en la tierra y no sabemos en qué momento en nuestro peregrinar, en nuestra estadía de viaje durante aquí, nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer un acto de fe que contriste el corazón de Dios y que actuemos como Jesús actuó. Aquí se refiere al samaritano que tuvo compasión y que se acercó al hombre que estaba herido, que lo vendó y que le echó aceite y vino. Este samaritano, que según los judíos era un pagano, porque quiero recordarte que según nos narra la historia del pueblo de Israel, en la época de los asirios, cuando estos se apoderan del pueblo de Israel, el pueblo de Samaria se unió a los paganos que se encontraban en aquella época, y estos al unirse, los clanes se encontraban relacionados, pero habían perdido la pureza, porque se habían unido a hombres que no tenían al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob como su Dios.
Y esto iba en contra de la tradición judía. Y es por esto que para los judíos, los samaritanos de aquella época, por haberse ligado con los asirios, que eran paganos, habían perdido ser parte del pueblo de Dios. O sea, había una ruptura como hijos legítimos de Abraham. Y es por esto que Jesús les aclara que se detiene un pagano, el samaritano, se compadece del hombre tirado en el piso que estaba como muerto y le venda y le cura sus heridas. Aquí el Señor nos invita de una manera especial que todos estamos llamados a practicar la misericordia y que a nosotros el Señor nos invita para que así como este hombre que se denominaba un pagano, sin embargo, practicó la misericordia y no exclusivamente él solo, sino que también al día siguiente, cuando paga los 2 denarios para decirle al posadero que cuide de él y que si gasta algo más, él se lo pagará a su vuelta. Aquí hay una implicación, aquí hay un arrastre. Y es por esto que muchas veces hacemos alarde de que el testimonio arrastra y muchas palabras tal vez no lleguen al corazón del hombre. Pero el testimonio que arrojó este samaritano, este pagano, arrastró a este hombre, dueño de la posada, que lo involucró en este acto de misericordia. Y es a esto que está llamada la iglesia de Cristo Jesús. Y te estoy hablando a ti, hombre y mujer, que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que has creído en tu corazón que Dios lo exaltó de manera victoriosa y lo levantó de entre los muertos. Estamos llamados a practicar la misericordia sin importar la raza, la familia o la religión. Es un llamado de fe, porque el reino de Dios está entre nosotros. Dice Santa Rosa de Lima que durante todo su día practicar la misericordia para ella era servir a los enfermos de manera constante y orar por los que sufren. En la acción de practicar la misericordia nos hace parte del reino de Dios y da testimonio de nosotros de llevar una vida de fe. Hoy la palabra de Dios nos hace un llamado a que tú y yo nos detengamos, miremos a nuestro alrededor y practiquemos la misericordia, así como el buen samaritano. Bendiciones. Mis hermanos, estamos acá en sus momentos de teología. Vamos a continuar hablando sobre la iglesia. En el día de hoy vamos a continuar sobre este tema. Hemos hecho ya que la iglesia es una, que es santa, y ahora estamos hablando que la iglesia es católica. Hemos tocado y abordado varios temas de por qué es católica, es decir, universal. Y hoy lo vamos a completar eso que hemos hablado durante estos 2 encuentros, que nos ha sido un tema un poquito más largo. El día de hoy quiero tocar el tema, hay un tema muy que ha sido muy controversial, de una frase que es: fuera de la iglesia no hay salvación. Vamos a hablar sobre este tema, a qué se refiere pues la iglesia cuando habla o dice eso, qué quiere decir con eso, cómo entender esta frase tanto repetida por los padres de la iglesia y formulada de modo positivo, pues afirma que toda salvación viene de Cristo, que es la cabeza, y es la cabeza pues de su cuerpo. ¿Y cuál es su cuerpo? La iglesia. Por eso quiero utilizar este texto de la Lumen Gentium 14. Número 14. Dice: el Santo Sínodo, hablando del concilio, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo, en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la iglesia, porque el bautismo y la fe se dan en la iglesia.
en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó por medio de Jesucristo la Iglesia Católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. Es decir, la persona está consciente, ¿de acuerdo?, de que esa es la Iglesia de Cristo. Y ella, siendo consciente de eso, agarra y se sale. Ahí es que está en su peligro. Ahí está el peligro. Porque ella sabe que esa es la Iglesia de Cristo y la rechaza. Esta afirmación, por tanto, no se refiere a lo que sin culpa no conocen a Cristo y a su iglesia no las conocen. O sea, hay gente que no ha escuchado jamás en su vida nombrar a Jesucristo. O sea, en el mundo existen personas que no lo conocen. Hay gente que muere sin haber escuchado de Cristo. Viven en una selva, viven en un sitio donde la religión es ya total, no hay cristianismo dentro de ese país, pues no conocen a Cristo, ¿de acuerdo? Y mueren así. Entonces esa persona lo hace sin haberlo conocido, sin haber conocido a su iglesia. Por eso también el número 16 de la Lumen Gentium, tomando en base en los números del Décimo y el 3866 y 3872, dice lo siguiente: los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios conocida a través de lo que le dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. ¿De acuerdo? O sea, creo que está más que claro. Aunque Dios, por los caminos conocidos solamente por Él, puede llevar a la fe a alguien, sin la que es imposible agradarle, como bien lo sabemos por la Sagrada Escritura, los hombres que ignoran el Evangelio sin culpa propia, corresponde sin embargo a la Iglesia la necesidad y al mismo tiempo el derecho, pues sagrado, de evangelizar. Por eso es que nosotros estamos llamados a evangelizar con el ejemplo, con la palabra. Por eso decía San Pablo: ay de mí si no evangelizo. Ay de mí si no evangelizo. La misión y exigencia de la catolicidad de la Iglesia. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros, como de aquí viene lo que acabo de decir anterior, nosotros tenemos un mandato misionero del Señor. La Iglesia tiene un mandato que parte de su misma catolicidad. Es enviada a las gentes a ser un sacramento universal de salvación. Por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres, y lo dice apoyado en la Sagrada Escritura: y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, es la finalidad de esta misión, el origen que encontramos de esta misión de la Iglesia de evangelizar, viene por el Señor. El Señor es el que llama a la Iglesia que misione, que busque, que lleve a los demás. Y eso es lo que hacía San Pablo. San Pablo quería ir hasta los confines llevando el nombre de Cristo. La Iglesia, por tanto, peregrinante, es por su propia naturaleza misionera, puesto que su origen en la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo, según el plan del Padre. La Iglesia lo comparte, está llevando a cabo eso que las misiones del
que el Hijo y el Espíritu Santo quieren para la humanidad. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su Espíritu Santo. ¿Cuál es el motivo de esta misión? Pues del amor de Dios por todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y es el amor de Cristo el que nos apremia a nosotros para misionar, para llevar a los confines de la tierra su nombre. Y quiere que todo el mundo pues conozca la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son los caminos de esta misión? El Espíritu Santo es en verdad el protagonista de toda misión eclesial. Es su impulso, es su guía, es su luz, es su aliento, el que nos lleva y nos conduce por esos caminos de la misión. Y lo continúa desarrollando por el curso de la historia. Por eso el Espíritu Santo es que impulsa a la iglesia a que se adapte a los tiempos. Es el Espíritu Santo que vive adaptando la iglesia a los nuevos tiempos. Por eso la iglesia nunca se queda estancada en el pasado. Vive adaptándose porque el Espíritu Santo es quien la vivifica, es quien la guía. Y la iglesia es una iglesia peregrinante, hasta su paso definitivo en la parucía, en el cual todos estaremos en presencia de Dios algún día, siendo juzgados, y tendremos ese definitivo lugar, ya sea por siempre en los brazos eternos del Padre, o ya sea por siempre alejado del Padre en el lugar donde es el rechinar de dientes y el fuego no se apaga. Por su propia misión, la iglesia avanza junto con toda la humanidad. Experimenta la misma suerte terrena del mundo y existe como fermento y alma de la sociedad humana, que debe ser renovada con Cristo y transformada en la familia de Dios. El esfuerzo misionero exige entonces la paciencia, ¿de acuerdo? O sea, hay gente que quiere que las personas, pues tú le predicaste, ya se conviertan como San Pedro, y no es así. Hay que tener paciencia, es algo que hay que hacerlo, porque la cosa tampoco no hacerlo, que también algunos entran en ese problema. Ay, no predique, no evangelice, no es testimonio. No, hay que hacerlo, pero hay que ser paciente, porque no creer que porque das testimonio por la gente va a caer de rodillas ante Dios, no. Eso sería muy romántico. No, todo lleva su tiempo y su proceso, y el Señor mismo nos dice, como esa semilla que se siembra y al otro día crece, y tú no tienes, o sea, lo que le hace crecer no eres tú ni yo, nosotros lo que hicimos fue poner la semilla, ¿de acuerdo? Así es la fe, uno siembra y ya Dios es el que va a ayudar a que eso crezca. Por eso hay que tratar siempre de encarnar el Evangelio en las culturas, donde la iglesia vaya. Por eso que la inculturación de la iglesia, hay mucha gente que le choca cuando ve que la iglesia se trata de inculturar en un país. Es normal que la iglesia pues adopte esas cosas culturales de ese país. Muchas veces muchos santos pues lograron evangelizar, dígase San Patricio, fue uno que hizo grandes obras ahí en Europa para quitar esa adoración pagana y llevarla hacia el verdadero Dios, utilizando la misma cultura. Y por tanto, y por último, también la misión de la iglesia reclama el esfuerzo hacia una unidad de todos los cristianos. Esto es parte también de la catolicidad y la misión de la iglesia, y también esta tarea misionera también implica un diálogo respetuoso con las demás religiones que todavía no aceptan el evangelio, y los creyentes pueden sacar mucho provecho para sí mismos de este diálogo, aprendiendo a conocer mejor
cuanto a la verdad y la gracia que se encontraba ya en las naciones, como por una casi secreta presencia de Dios, como San Pablo cuando dice: vengo a predicarle de ese Dios desconocido. O sea, ver eso que ustedes adoran sin conocer, de eso les vengo a hablar. Si ellos anuncian la buena nueva a los que la desconocen, es para consolidar, completar y elevar la verdad y bien de Dios que ha repartido entre los hombres y los pueblos, y para purificarlos del error y del mal, para la gloria de Dios y confusión del diablo y felicidad del hombre. Para eso es la misión de la iglesia. Pues hasta aquí Momentos de Teología. En el próximo encuentro vamos a hablar de por qué la iglesia es apostólica. No te lo pierdas. Multiplicadas sean las bendiciones para todo este maravilloso equipo de su programa Abba Padre Internacional. Para mí es un honor, es un placer volver a conectar con todos ustedes, especialmente con todos mis jóvenes en este tiempo joven. Joven, hoy hay una palabra de Dios para ti de bendición. Sí, ¿y por qué digo una palabra de Dios para ti de bendición? Porque muchas veces olvidamos que nosotros tenemos delante de Dios y en Dios promesas que se han de cumplir. Lo he mencionado en varios programas y es importante reiterarlo muchas veces. Esto es para todo el mundo. Viviendo en un tiempo donde los ataques hacen que tú y yo olvidemos que hay promesas de Dios en nosotros y para nosotros. Y te pongo un ejemplo, algo que vimos hace poquito, y es acerca de Simeón, cuando celebramos esta gran fiesta de la presentación del Señor en el templo. Aquí vemos dos personajes importantes, que es Ana, aquella profetisa, como también Simeón, quienes tenían de parte del Espíritu Santo promesas y palabras para ellos. Simeón tenía que ver al niño y Ana también tenía que conocer a ese niño. Y verdaderamente pues ver esto cumplirse en la vida de estos dos hombres, o esta mujer y este hombre en este caso, pues aquel que no entendía este gran misterio lo veía hasta algo como medio de locos. A Simeón el pobre verlo todos los días en el templo, Ana por igual, que ayunaba y que vivía orando y rezando y ayunando y aguardando hasta conocer al Mesías, al igual que Simeón. Todo aquel que veía a estos dos personajes decía: están locos. Para entender el misterio de Dios nos llamarán locos. ¿Locos en qué sentido? Que quizá tú estás viviendo todo lo contrario a lo que en este momento yo te estoy predicando a ti. Está viviendo quizá un momento difícil, momento de luto, momento de dolor, momento de crisis económicas, momentos difíciles en tus estudios, en tus decisiones, en tu vida espiritual. Y está escuchando esta programación y dice: pero ven acá, este muchacho me está predicando algo contrario a lo que verdaderamente estoy viviendo ahora. Así le pasó a Simeón, totalmente contrario, ahí esperando. No se sabe cuántos años tuvo Simeón al junto de Ana allí, ambos esperando. Ana dice la palabra que ayunaba todos los días hasta ver al Señor. Todos los días oraba. Y aquellos le decían: está loca esta mujer. Todo el que no está en esta dimensión y el que no entiende este misterio nos verán como loco. Loco cuando tú, en medio de tu proceso, puedes decir: algo grande se acerca para mí. Sin embargo, el proceso es totalmente contrario. Y en medio de ese proceso, tú aguardas, tú esperas y eres capaz de decir: algo grande viene para mí. Todo el que esté en tu entorno, que no está en esa misma dimensión del Espíritu contigo, dirá: se volvió loco, se volvió loca. Si está pasando por un momento difícil, si se le cerraron las puertas, si lo botaron del trabajo, si lo dejó el novio, si lo dejó la novia, si no pudo lograr X o tal cosa, está diciendo que algo mejor viene. El que no entiende este misterio, repito, te llamarán loco. Pero sin embargo hay algo que mueve, más aún que lo que el entorno nos está haciendo vivir, y es la fe. Tu fe,
esa fe que te motiva a ver donde no hay, que te motiva a ver más allá de la realidad y que te hace entender que hay una promesa de Dios dada a tu vida. Por eso en este día, a esta hora y en este momento, a ti que está por ahí mirándome, me está escuchando, quiero recordarte esto. Promesas de Dios hay sobre ti y esas promesas no te canses. Escúchame bien, no te canses de esperarla. Ana y Simeón fueron persistentes, esperaron y la promesa llegó. En el día menos esperado, allí llegó María con José y esta gran promesa que era el Nazareno, Jesús en brazos de María. Ana y Simeón se dieron cuenta e inmediatamente su corazón saltó, su corazón se llenó de alegría. Y una de las palabras que dice Simeón, el Señor ha cumplido su promesa. Ahora tu siervo se puede ir tranquilo. ¡Wow! ¡Qué paz! ¡Qué garantía de poder nosotros decir esto! ¿Estás tú seguro que puedes decir estas palabras en algún momento? ¿Estás tú convencido que en algún momento te tocará a ti, así como le tocó a Ana, así como le tocó a Simeón? También nosotros llegará el momento de cargar al Emmanuel, de cargar esa promesa, de cargar eso que Dios ha dicho que tiene reservado para cada uno de nosotros. Te repito, no importa lo que tu entorno te pueda estar diciendo ahora, no importa lo que tu realidad te esté diciendo ahora. Hay una realidad mucho más grande, que es tu fe. Esa realidad de ver con los ojos de la fe. Las promesas que cerca de ti están. Las puertas que delante de ti se están abriendo. Y que en el nombre poderoso de ese Jesús, tú y yo recibiremos para gloria y honra del Señor. Así que te motivo a que te levantes en fe, a que no importa lo que el entorno esté diciéndote hoy, lo que Dios tiene para ti es mucho mejor y es mucho mayor. Anda, joven, levántate en el nombre de Jesús. A todo el pueblo de Dios que está conectado con este programa, no importando distancia, no importando fronteras, no importando donde tú te puedas encontrar ahora, te recuerdo estas palabras. Dios te quiere bendecir. Lo ha dicho y lo ha de cumplir. Y si hay alguien por ahí que cree esto, puede decir amén. Yo digo amén aquí y tú allá. Dice amén. Amén. Que así sea. Prepárate a recibir lo que Dios ha dicho, que va a derramar sobre ti, en ti y para los tuyos. Un abrazo de gloria, familia. Un abrazo de bendición a todos los jóvenes que están por ahí, a todo este maravilloso equipo de Abad Padre Internacional y a ti de manera especial que me está escuchando y que me está mirando a esta hora. Abrazo de bendición. Anda, Dios cumplirá lo que ha dicho y tú y yo juntos diremos, hemos visto las promesas del Señor cumplirse en mi vida. Amén, amén. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, los hermanos del programa Abba Padre Internacional. Aquí saludándole su hermana Daisy Galdames desde los estudios de Inmaculada TV en Georgia, Estados Unidos. Y estamos bajo el manto de María. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! Que en este momento nos pongamos bajo el manto de la Santísima Madre. Usted y yo no somos hijos huérfanos. Usted y yo tenemos una madre que nos ama. Tenemos una madre que nos cuida. Tenemos una madre que está pendiente de nuestras necesidades. Y hoy vamos a hablar de un dolor, de los 7 dolores que nuestra Madre Santísima Virgen María pasó. Vamos a hablar de un dolor, y es el dolor de la huida a Egipto.
Egipto. Este es, hermano, el segundo dolor que nuestra Madre Santísima pasó. La huida a Egipto. Nos cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 2, en el versículo 13 en adelante. Dice que el ángel del Señor le anunció en sueños a San José que deberían de salir de Nazaret y que se fueran al lugar a cuidar a su hijo, que se fueran a Egipto. ¿Por qué? Porque Herodes buscaba al niño para matarlo. ¡Qué dolor! Imaginémonos nosotros que somos madre cuando persiguen a uno de nuestros hijos. ¿Qué se nos viene a nosotros, a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Cómo es posible que a mi hijo me lo persigan para hacerle daño? ¿Cómo es posible que a mi hijo me lo quieran matar? Pues imagínese, hermano, nuestra Madre Santísima pasó ese dolor. Y no fue un día de camino que iban de un pueblo al otro huyendo para salvar a su hijo. No, nos dice las glorias de María que fueron 30 días de camino. Imagínense cuánto sufrimiento ellos pasaron. En la noche frío, en el día calor. Imagínese usted, hermano, y todo la Santísima Virgen María lo aceptó. ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptó? Por amor a Cristo Jesús. Y este sería el mensaje central de este pequeño espacio, de este segmento. El amor nos debe de llevar a aprender como María Santísima a sacar del sufrimiento la victoria. De este momento doloroso que yo estoy viviendo, yo voy a sacar algo bueno. ¿Por qué? Porque yo le he dicho que sí como María. Yo le he dicho que sí a mi Señor como nuestra Madre Santísima, porque yo me he puesto bajo el manto de María. Es imposible que todo católico no nos pongamos bajo el manto de la Santísima Virgen María. María sufrió, María te entiende. María pasó el dolor, María me entiende. Si yo estoy pasando un dolor, si usted, hermano, que está ahorita en este preciso momento disfrutando de esta programación, está pasando una situación difícil en su vida, María te entiende. No te preocupes porque la Madre te entiende. ¿Qué necesitamos hacer? Pues invitarla a nuestra vida. Acompáñame, María. Cuídame, María, así como cuidaste a tu hijo, al niño Dios. ¿Por qué? Porque tú aceptaste, tú dijiste sí, yo quiero ser la madre del Salvador. Tú dijiste sí, y por ese sí, por el amor, entonces tú caminaste cuánto tiempo huyendo para salvar al niño Dios. ¿Por qué? Otro punto tan importantísimo, porque San José se dejó llevar por la voz del Señor. Por medio del ángel, la voz de Dios que le dice: José, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes busca al niño para matarlo. Hermanos, también nosotros escuchemos la voz del Señor y decirle al Señor, cuando escuchemos que algo anda mal, huir del pecado, huir, hermanos, salir quiere decir yo salgo de esto que me encuentro ahorita. ¿Por qué? Porque yo he escuchado la voz del Señor, y como María que huyó para cuidar a su hijo, yo también quiero salir de donde me encuentre, salir de la vida de pecado, salir de la comodidad, salir, hermano, de la pereza, salir de aquello que me acomoda esta vida, para salvar la gracia de Cristo Jesús que está en mí, para salvar
para salvar lo que Dios me ha dado. A ejemplo de María Santísima. María que pasó el dolor, el sufrimiento de irse a cuidar a su hijo. ¿Por qué? Porque se lo iban a matar. Si nosotros sufrimos alguna situación de dolor, miremos a María. Miremos a la Madre, miremos a la Reina, miremos a la Madre del amor que nos cuida porque nos ama y nos lleva hacia su Hijo Jesucristo. María no se quiere quedar con nosotros, María nos lleva a Jesús, hermanos. Creámosle a Dios. Creámosle a la voz del Señor que nos susurra a nuestro corazón y a nuestro oído. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Aquí está su hermano y amigo Henry Valenzuela en esta sección del programa Abba Padre Internacional, Reflexionando. Leyendo un poco sobre el aumento significativo y alarmante de la depresión en los últimos días, me ha llevado a una profunda reflexión. ¿Cómo está nuestra vida actualmente? Nos hemos convertido en personas que están viendo el entorno, todo lo que está pasando a nuestro lado y nos estamos quedando sin hacer absolutamente nada. A raíz de la pandemia han crecido los casos de depresión por medio a personas que han perdido un ser querido, que no pudieron lograr los objetivos propuestos, que perdieron una relación, que perdieron un empleo, que perdieron una gran oportunidad, que se les cerró muchas puertas y muchas personas se han ido para su casa totalmente depresivos y solo les ha quedado las 4 paredes de su hogar. 4 paredes que me recuerdan todo lo que he perdido. 4 paredes que me recuerdan lo desgastado, lo desgastada que yo estoy. 4 paredes que no me dejan avanzar. 4 paredes que han matado mi esperanza, que han matado mi fe, que han matado mi alegría. 4 paredes que nosotros tenemos que enfrentarla. Y muchos de los depresivos tienen una frase de batalla: es que yo no tengo a nadie, es que yo estoy totalmente solo, yo estoy totalmente sola. Y permíteme diferir de ti en este momento. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tenemos a Dios que está con cada uno de nosotros. Dios se mueve con poder. Dios no te deja. Donde quiera que tú vayas, ahí está Dios contigo, hermano y hermana. Hay 3 cosas que siempre te acompañarán. Óyeme bien, 3 cosas que siempre te acompañarán. Primero, la promesa de Dios. Segundo, su palabra. Y tercero, su presencia. Su promesa de que yo voy a estar todos los días hasta el final de tu historia. Que yo no me voy a mover, te dice Jesús. Que yo siempre voy a estar. Que yo estoy contigo, hermano y hermana. Dios no te ha dejado solo. Nos han inculcado, se nos ha entrado mucha información en la cabeza, pero no podemos caer en ese gancho de que yo estoy solo, de que yo no tengo a nadie, de que yo fracasé porque yo estoy sin nadie. No, tú tienes a Dios que está contigo y Dios va a hacer maravilla y Él te ha prometido que todos los días estará contigo. Dios no duerme cuidándote. Dios siempre está pensando en ti en todo tiempo y todo momento. Dios siempre está. Segundo, te acompaña su palabra, el manual de la vida. ¿Tú quieres conocer a Dios? Lee la palabra. ¿Tú quieres enamorarte de Dios? Lee la palabra.
Tú quieres ver tu historia, lee la palabra. Dios tiene una palabra para ti. Dios en la palabra está contigo para que tú veas que lo que Él hizo con otros también lo hará contigo. Su palabra es nueva, su palabra es real, su palabra te acompaña. Saca tiempo y lee la palabra. En tiempo de depresión, en tiempo de angustia, en tiempo de desesperación, lea la palabra de Dios. Mientras más yo leo la palabra de Dios, más me voy a enamorar de Dios. Y cuando yo me enamoro más de Dios, salgo de la depresión, salgo de la decepción, salgo de la desolación, salgo de la desesperanza, salgo del desánimo, salgo de toda mi incertidumbre, salgo de mi vida de miseria. Me acompaña la promesa, me acompaña su palabra, pero también me acompaña su presencia, que es real. Su presencia. Él está a tu lado. Él se mueve. Él pone las palabras que tú necesitas. Él abre las puertas que tú tienes que abrir. Jesús está ahí. Está ahí y te ha prometido que siempre estará. Ya deja de buscar excusas y justificaciones para vivir en el suelo y póngase a trabajar rumbo al cielo. Es tiempo de levantarte. Tú no estás solo. Te acompaña la promesa, te acompaña la palabra, te acompaña su presencia. 3P. 3P. Promesa, palabra y presencia, que estarán contigo. Ya deja de limitarte, ya deja de acobardarte y comienza a emprender en el nombre de Jesús. Sal de tu cueva, ponte en movimiento, ponte en acción, lucha con quien tengas que luchar, pelea las batallas que tengas que pelear. Pero ¿sabes cuál será el resultado? Que en el nombre de Jesús, tanto usted como yo saldremos más que vencedores. A ti que me estás viendo a través de este programa, Abba Padre, Dios te dice que tú eres un más que vencedor y Él por ti va a hacer cosas maravillosas. Ya, por favor, deja de vivir como un derrotado. Deja de vivir como un amargado, como una amargada. Deja de vivir solamente hablando del pasado, el pasado, y habla de mi ahora, habla de mi presente, que es Cristo. ¿Y por qué yo tengo que levantarme? Porque hay una promesa. ¿Por qué yo tengo que levantarme? Porque hay una palabra que me va a dirigir, un manual para toda mi vida. ¿Y por qué yo tengo que levantarme? Porque yo no camino solo, porque mi Dios siempre está conmigo. Nueva fuerza me dará, su amor me fortalecerá. En las buenas y en las malas, Él conmigo andará. Yo no estoy solo, tú no estás sola. Dios siempre está y estará contigo. Así que tiempo de emprender, tiempo de luchar y tiempo de ir más allá de tus posibilidades en el nombre poderoso de Jesús. Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, Henry Valenzuela Predicador, y por favor continúa con todo el contenido edificante y renovador de este tu programa Abba Padre Internacional. Continuamos. Así despedimos este su programa Abba Padre Internacional, agradeciendo al Señor por este espacio de fe a través del cual podemos llegar a tantas personas a nivel de toda Latinoamérica que escuchen la palabra de Dios que te dice constantemente: Dios te ama tal cual tú eres. Y que a través de estas diferentes experiencias de fe, al escuchar las prédicas, los momentos de cánticos, de alabanza y oración, cuéntanos lo que Jesús ha hecho por ti, por tu casa y tu familia. Escríbenos a través de nuestras redes sociales, Abba Padre Internacional, y así te vas a convertir en un multiplicador del Evangelio, porque no podemos quedarnos callados. Debemos contar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Agradecemos a todos los medios de comunicación que transmiten este programa en los diferentes canales católicos, para que el poder de Dios se siga manifestando y los hermanos sean testigos de que Jesús está vivo. Hasta la próxima. Queremos escuchar tu voz.